En los años posteriores a 1959, las medidas sociales tomadas en Cuba contribuyeron a que su población tuviese rasgos típicos de países desarrollados. Hablamos de una alta esperanza de vida, baja tasa de fecundidad y de mortalidad infantil y un envejecimiento demográfico en aumento progresivo. Sin embargo, con el paso de los años y con las diversas crisis económicas, varios de esos indicadores han cambiado. La migración impacta duro, también el embarazo adolescente, y el envejecimiento demográfico muestra uno de los indicadores más altos de América Latina y el Caribe, con el 25.7% del total de la población en el grupo etario de 60 años y más. En medio de ese panorama, donde la población cubana ha disminuido en casi 1,5 millones de personas en 5 años, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el rol de las instituciones y del Estado? ¿Qué hay más allá de los datos? Sobre eso hablamos hoy en Buen Cubano con las doctoras en ciencias Dailín Rodríguez y también Dixie Edith, ambas del Centro de Estudios Demográficos. Bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted le invito a que esté con nosotros en los próximos minutos de debate. Comenzamos ya el diálogo en Buen Cubano hablando sobre los retos demográficos en nuestro país. Y les pregunto, ¿cuáles podemos decir que son hoy, en una nación donde la población decreció en más de 300.000 habitantes en el año 2024, los desafíos fundamentales de la dinámica demográfica? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Y sí, efectivamente Cuba es un país donde su población ha seguido un patrón demográfico del resto del mundo, donde ha disminuido la fecundidad, también la mortalidad es baja y estamos no en un proceso de envejecimiento, o sea, somos un país envejecido y ese es el primer reto, una estructura demográfica de país envejecido, lo cual ha sido un proceso de transición demográfica por el cual han pasado primero los países europeos. Esto efectivamente impone retos importantes, reconfigurar una sociedad que además tiene sus características económicas, sociales peculiares y aprender a vivir y a lidiar con un contexto de población envejecida, porque es un proceso irreversible, ha sido demostrado en el mundo, ha sido demostrado en los países europeos que incluso no podemos hablar de que esa situación en Cuba va a mejorar. El envejecimiento demográfico es un proceso que es producto de una evolución de las poblaciones y de las sociedades positivas. En términos, es matemático, o sea, la estructura de la población, la estructura de las poblaciones se representa en proporción de personas por grupos de edad, de grupos quinquenales de edades, y cuando se dice que una población es envejecida es porque la población de 60 años y más, de 65 años y más, tiene un peso, una proporción sobre el resto de la población más alta que el 12%. O sea, teóricamente una población que tiene más del 12% de sus habitantes con más de 60 años ya se considera una población envejecida. Y eso es producto directamente de una disminución de la fecundidad. Cuando la fecundidad disminuye, hay menos nacimientos, por tanto hay menos población en los primeros grupos de edades, obviamente el peso de los grupos de edades más avanzadas aumenta. Entonces esa es la primera causa. A nosotros no nos gusta en el entorno del debate demográfico hablar de que la situación demográfica mejora o empeora, porque no va de eso. O sea, la situación demográfica de un país es la que es, la dinámica demográfica de un país es la que ese país tiene. O sea, no es ni mejor ni peor. No es ni mejor ni peor. La estructura demográfica por es la que tiene. ejemplo, si tú catalogas como de peor la situación demográfica de un país envejecido, estás diciendo de que haya más personas en las edades envejecidas de la vida que hayan llegado a esas edades, es un problema y es malo. Claro. Entonces, hay a nivel también de cómo se comunica la dinámica demográfica, entendidos que hace falta incorporar para poder entender de qué estamos hablando. Hay algo de lo que decía Dailín que es realmente medular y que es un desafío que no se deriva de la situación de los indicadores demográficos, pero que nosotros lo estamos identificando como un desafío básico, que es la necesidad que tiene Cuba de entender su dinámica demográfica
para poder, a partir de esa comprensión de su dinámica demográfica, diseñar políticas, planes económicos, programas de desarrollo, porque sin la comprensión de esa realidad, lo otro es muy importante. Yo diría que a nivel de desafío, ese es uno que es medular. Que toda medida toma en cuenta la dinámica demográfica. Exacto. Claro, además, la idea no es incidir en los indicadores de manera directa, no es estimular en los indicadores de manera directa, porque digamos que hipotéticamente en algún momento se pueda mover algún indicador, eso es un proceso muy largo. Por tanto, el envejecimiento demográfico es un proceso irreversible. Es un proceso que no se puede ver como algo negativo, porque además es producto de un proceso social positivo. Los primeros que comenzaron a tener poblaciones envejecidas fueron los países europeos después de la Revolución Industrial. Cuando baja la mortalidad, cuando baja la fecundidad, entonces es un proceso de realmente positivo en términos históricos. Y estamos hablando de que actualmente el 25,7% de los cubanos tiene hoy 60 años o más. O sea, hace rato que ya somos un país envejecido y las proyecciones indican que lo seguiremos siendo. Entonces, ¿en qué sectores concretos podemos decir desde los estudios que ha hecho el CEDEM, digamos, por ejemplo, salud, pensiones, fuerza laboral, se está sintiendo más esas presiones del envejecimiento acelerado? A ver, hay varios sectores en los que se lo están sintiendo, pero era lo que te decía, es reconfigurar. Realmente ha habido una disminución de la fuerza laboral, porque hay una disminución en términos de proporción, de peso, de población económicamente activa, pero el envejecimiento no es el único factor, pero realmente hay algo que son las tasas de dependencia, que evidentemente cuando hay menos personas trabajando, hay más personas dependiendo de esas personas que trabajan. O sea, entonces tú, en términos de sociedad, hay menos personas trabajando para más personas. Claro. Y no, llevo a considerar también que hay personas de 60 años o más que ya no trabajan y que necesitan de personas también que los cuiden, ¿no? Entonces, aumenta el número quizás por 2. Ahí hay un tema que tiene que ver con dónde están lo que nosotros le llamamos las reservas de empleo en Cuba, las reservas laborales, y sí hay una identificación importante de reserva laboral en las mujeres cubanas. Hay mujeres cubanas altamente calificadas, porque además las mujeres son en Cuba un sector de la población que está muy calificado, por encima incluso de la calificación que tienen los hombres en grupos de edades similares. Y ahí hay una reserva de fuerza laboral grande porque hay muchas mujeres que están saliendo del empleo para cuidar. O sea, si vamos a mapear un desafío derivado del envejecimiento, es el tema del cuidado. Sí. Pero eso hay que verlo, otra vez decía Dailín, desde la reconfiguración. Por eso se está hablando hoy de la aprobación, bueno, se aprobó en el país un sistema integral para el cuidado de la vida, que lo que tiene que hacer es articular las fuerzas del país, estatales, no estatales, los sistemas sociales, los sistemas de pensiones, los sistemas de salario, para poder atender de manera integral esa necesidad de cuidado y poder liberar entonces un espacio productivo. Lo otro que nosotros también manejamos mucho es poder cambiar los paradigmas con los que se está mirando a las poblaciones envejecidas o a las poblaciones de 60 años y más. Y dejar de ver a esas personas como personas dependientes solamente, algunos probablemente lo sean, pero no todas, claro. Y poder ver a esas personas también desde un concepto de vejez activa y productiva. Que se está haciendo con la recontratación. Con la recontratación, claro, cuando tú le dices a una persona, tú puedes jubilarte, seguir cobrando tu jubilación y recontratarte y seguir siendo útil en términos de aporte laboral concreto y ganar tu monto de salario por esa nueva contratación, es parte de esa reconfiguración de la que Dailín estaba hablando. Muy interesante el debate. Continuamos dialogando en Buen Cubano sobre los desafíos demográficos en nuestro país. Ahora vamos a una pequeña pausa y seguimos con más. Usted no se vaya. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020.
Continuamos el diálogo en Buen Cubano. Hablábamos ahorita de fecundidad y uno de los temas que mencionan y que causa gran preocupación en nuestro país es el embarazo adolescente, del cual también mencionábamos al inicio. ¿Es revertible esta situación? ¿Cómo educar también en el tema de que la maternidad en edades tempranas requiere de una mirada intersectorial? Como decía en la primera parte, Cuba es un país de fecundidad baja, pero esa fecundidad baja igualmente es producto de un proceso positivo de incorporación de la mujer, de ejercer los derechos sexuales y reproductivos. O sea, los niveles de fecundidad son inversamente proporcionales al nivel de escolaridad, a la situación económica y social de las personas. Entonces, igual, Cuba siempre ha sido un país de baja fecundidad, incluso desde antes de la revolución. Cuba era de los países, incluso llegó a ser el país más de fecundidad más baja de América Latina y el Caribe. Y una de las desarticulaciones, o sea, yo diría que en términos de fecundidad la desarticulación más importante es que en ese contexto de baja fecundidad, la estructura de la fecundidad es muy joven y hay una fecundidad adolescente. Cuando hablamos de fecundidad adolescente estamos hablando de nacimientos de mujeres entre 15 a 19 años, que incluyen los nacimientos de menores de 15, porque en Cuba existen nacimientos de menores de 15 años. ¿Y se han incrementado en los últimos años? En los años? últimos años es un indicador que en términos de sueldos ha aumentado, que eso es preocupante. El primero, el indicador de fecundidad adolescente en Cuba ha estado muy resistente al descenso, no desciende de la manera que se quiere y con los esfuerzos que se han hecho. Y el indicador de menores de 15 también ha ido en aumento en los últimos años. Entonces, realmente es algo que no se corresponde con los países que tienen niveles de fecundidad. En América Latina y el Caribe sí hay muchos países que tienen fecundidad adolescente alta, como Cuba. Pero realmente no se corresponde con un proceso de transición demográfica como el de Cuba y con un proceso de transición de la fecundidad como el que ha experimentado Cuba. Y cuando hablamos de que ha aumentado, ¿por qué podemos decir que ha aumentado de acuerdo con los estudios? O sea, ¿cuáles serían las principales causas de ese incremento? Mira, a nosotros nos gusta hablar del embarazo adolescente, verlo desde la perspectiva de que es un problema social, no un problema ni demográfico, ni de salud, ni ajustado a una caja particular. Y es un problema social porque en él intervienen para su ocurrencia muchos factores. Ahí hay un asunto que pasa por la educación integral de la sexualidad. Hay los procesos de formación y de educación integral de la sexualidad en Cuba se han fragmentado por razones diversas que también tienen que ver con las crisis económicas, que también tienen que ver con los desafíos enormes que las familias han tenido que enfrentar en términos de supervivencia, de función económica de la familia, se han potenciado y por tanto esos procesos han quedado más desarticulados. Por tanto, ahí hay un componente importantísimo que tiene que ver con educación integral de la sexualidad. Hasta el otro día tuvimos incluso un programa de educación integral de la sexualidad parado en su implementación y no es menor. Obviamente hay también un asunto que pasa por carencias económicas porque uno de los determinantes próximos del embarazo adolescente es la anticoncepción. Si usted no tiene una cobertura de anticonceptivos, de métodos anticonceptivos variada, de larga duración, efectiva, ahí hay una incidencia directa en el embarazo adolescente. Y hay un asunto también que yo creo que tiene que ver con lo que tú preguntabas, que es la intersectorialidad. Cómo toda la sociedad hace entrelazamientos, alianzas, para atender ese problema, que ese sí es un problema, a diferencia de lo que te decíamos del envejecimiento, de manera articulada para que realmente sea efectivo. Es que es multifactorial, el tema es que es multifactorial, porque ahora realmente hay una crisis de anticonceptivos, pero cuando había anticonceptivos, también había alta fecundidad adolescente, y se ha comprobado internacionalmente que, por ejemplo, los adolescentes funcionan más por las características de la edad, por las características que los anticonceptivos de larga duración son los que más tienen incidencia, son los que más influyen en la disminución de esa fecundidad. Lo que pasa es que los anticonceptivos de larga duración son caros. Nosotros estamos ahora confirmando en el CEDEN un impacto concreto coyuntural de una inyección de anticonceptivos de larga duración en el oriente, que se llevó al oriente del país como resultado de una acción de cooperación internacional por huracanes, que está dando como resultado una disminución de embarazo adolescente. Lo que pasa es que es puntual, que es coyuntural, no podemos hablar de tendencia, probablemente no modifique la cifra, pero sí te está diciendo
que por ahí... Que ahí hay un problema. Y hay temas legales también, que en otros lugares no se pueden tocar una menor. O sea, hay temas legales que yo creo que ya se han ido de alguna manera saldando algunas deudas que había, porque también hay patrones familiares en los que la abuela fue madre adolescente, la madre fue madre adolescente, y es un proceso normal. Y también cuestiones culturales, porque Claro, no sé cómo se está comportando la dinámica, pero totalmente. históricamente quizás en lugares de campo, en lugares del oriente del país, Totalmente. esa cuestión o sea, existe más, ¿no? Que Claro, en lugares como la ciudad. Por supuesto, es cultural, es de allí, y además es lo que te decía, son patrones familiares en los que la familia completa ha tenido embarazos adolescentes y no lo ven. Y muy y que hay una proba- cultura heteropatriarcal machista que Exacto, también total, lo propicia. probablemente, total. y ahí está el derecho, los derechos sexuales y reproductivos, ahí está el que esas relaciones son con parejas mucho mayores, mayores. en los cuales ahí se ve mucho más limitada, ahí se ven las diferencias de género, la violencia y Las todo lo diferencias demás, económicas. las diferencias económicas, y ahí eso se engancha con lo que decía Dirce de el potencial de la fuerza laboral de las mujeres, porque después les es muy difícil insertarse. Acceder Incorporarse al mercado al laboral. estudio y al trabajo. Exactamente. Una medida como la que se aprobó en el Código de Familia, que fue medular, que fue prohibir cualquier tipo de matrimonio antes de los 18 años, tanto para muchachas como para muchachos, es importantísima en este camino, pero choca en su implementación con que en Cuba hay una altísima tasa de uniones no registradas. O sea, en Cuba hay más uniones que matrimonios. Por tanto, la prohibición funciona cuando tú vas a hacer efectivo el matrimonio ante la ley. Exacto. Pero hay muchísimas parejas que tienen además la aceptación de la familia, donde hay muchachas de 13, 14, 15 años conviviendo con parejas que les llevan 20 y 25 años, y que eso, a no ser que alguien lo denuncie directamente, a no ser No, y que no muchas hay veces hay manera de- situaciones de violencia también. Total, y el total. código nuevo también te da el derecho es denunciable por cualquier actor social. Lo que pasa es que la parte cultural no hace que no lo percibas como un problema. Claro, así es. Nos toca una segunda pausa en nuestro programa. Seguimos luego con más preguntas y les recuerdo a usted que puede sugerirnos temas a tratar en nuestros debates en Buen Cubano a través del correo electrónico en buencubano@icrt.cu. Ya regresamos. Continuamos el diálogo en Buen Cubano hablando sobre retos demográficos en Cuba e indudablemente sabemos que el Estado, el gobierno cubanos conocen de la situación demográfica del país y que recientemente se aprobó una política para la atención a la dinámica demográfica en Cuba. ¿Podrían explicarnos ustedes cuáles son los ejes centrales de esta medida y cuáles son las políticas más novedosas y en concreto cómo se diferencia de enfoques anteriores? A ver, la política para la atención a la dinámica demográfica en Cuba existe desde 2014, no es tan reciente realmente. Lo que pasa fue que tuvo una actualización en 2022. Es una política que además ha ido evolucionando, no ha sido una política estática, cosa que realmente es bien importante porque la situación demográfica de cualquier país lo demanda de una política de población, que es en realidad de lo que estamos hablando, flexible, que se adapte, y eso ha sido la política de atención a la dinámica demográfica en Cuba desde que se aprobó, ya te decía, hace más de 10 años, en 2014. En 2022 se actualizó la política y se le agregó un cuarto objetivo, hasta ese momento tenía 3. La política, para hacerlo rápido y resumido... Se actualizó el primero, además. Y se actualizó el primer objetivo, o sea, tiene un primer objetivo dirigido a la fecundidad, a la atención a la fecundidad, que inicialmente hablaba mucho de la idea de estimular la fecundidad, y ahora, si bien no hemos renunciado a que todas las personas, familias que quieran tener hijos puedan, ese primer objetivo va dirigido a garantizar las condiciones para que todas las mujeres, familias, parejas que quieran tener hijos puedan hacerlo, puedan cumplir sus ideales reproductivos, pero sabiendo que no va a haber un cambio en el patrón de fecundidad del país. O sea, ese es un primer objetivo. El segundo objetivo tiene que ver
básicamente con la atención al envejecimiento de manera integral, potenciando la mirada de estimular un envejecimiento activo y productivo, un envejecimiento con más salud. Hay un tercer objetivo que tiene que ver con el tema de los recursos laborales, del ordenamiento de los recursos laborales, y el cuarto objetivo que se agregó en 2022 es un objetivo que tiene que ver con la migración, pero visto desde la necesidad de atender a las causas que propician la migración, tanto migración interna como migración internacional, o sea, tanto la que ocurre dentro de las fronteras del país e incluso la migración profesional de sectores laborales, como la migración internacional, y buscar cómo poder potenciar que la migración, o sea, primero, identificar esas causas para atenderlas, y segundo, que la migración internacional, que no vamos a dejar de tener, porque Cuba es un país históricamente considerado como un país de migración, pues pueda convertirse en algo que sea consustancial con el desarrollo de alguna manera. O sea, ese es el posicionamiento de la política. Desde un entendido de cómo implementar la política, es importante que la política de atención a la dinámica demográfica es una sombrilla muy grande. No se puede ver en el estrecho marco de la situación demográfica. Y por tanto, demanda, está obligada a tener un diálogo en su implementación con muchas otras políticas y programas que tiene el país. Que la población transversaliza todo. Claro, que la población lo transversaliza todo. Cuando estamos hablando aquí ahora mismo de prevenir el embarazo adolescente, ahí estamos tirando directamente con el programa para adelanto a las mujeres, estamos tirando directamente con el código, con el recién aprobado código de niñez, adolescencia y juventud. O sea, y ahí hay una línea que... No, y estamos hablando de la intervención de la escuela, de la familia, y estamos hablando del programa de atención materno-infantil. Entonces, un primer entendido para poder llevar a buen puerto la implementación de la política de atención a la dinámica demográfica es que es una política que lo transversaliza todo. La dinámica demográfica está en todas partes. Cuando usted va a pensar un plan de desarrollo agrícola, si usted no conoce la población que tiene en ese lugar, no va a poder entender y hacer que ese plan funcione. Pero cuando usted crea un nuevo barrio en un lugar y no calcula cuáles son las capacidades de la escuela y cuántos niños vienen a vivir en ese nuevo barrio, se puede quedar de pronto con una escuela colapsada. O sea, sí, que quizás no podemos medir y decimos, bueno, es una visión desde lo académico, pero no realmente impacta de manera directa en toda la sociedad. Es que la esencia básica de la política no puede ser cambiar, incidir, estimular. Está en atender y en reconfigurar la política en función de un contexto demográfico con el que hay que aprender a lidiar, con el que hay que aprender a vivir y explotar todos los nichos que se tienen dentro de ese contexto demográfico. No se trata de que las mujeres tengan más hijos, porque además ahí tienes el peligro de que las adolescentes también pueden tener más hijos. Claro. Además, internacionalmente está probado que las políticas pronatalistas, países que tienen mucho dinero, no dan muchos resultados en términos de aumentos y aumentos y aumentos. Está demostrado también que las mujeres cubanas fuera de Cuba, con mejores condiciones económicas, porque eso yo creo que también es un mito, la fecundidad es multifactorial, pero tener más dinero, tener mejor situación económica, no necesariamente significa que vas a tener más hijos. Todo lo contrario. Era lo que te decía, es inversamente proporcional. No es un fenómeno solo de Cuba. No es un fenómeno solo de Cuba y no es un fenómeno de las mujeres cubanas en Cuba. Las mujeres cubanas en otros contextos tienen el mismo comportamiento. Sí, con la excepción de que no tienen los mismos comportamientos en fecundidad adolescente. Lo cual también puede ser selectivo. O sea, esa que migra tal vez aquí tampoco hubiera tenido una fecundidad adolescente. Puede ser. Sí. Pero realmente no lo podemos saber. No lo podemos saber, es un comportamiento muy peculiar. Pero realmente la política va por atender, va por incluir la migración en función, en función de que estén más vinculados a la dinámica cubana. Va por atender a la parte de los cuidados, de ahí es la política. Y va por conocer a tu población, la que sea, la del municipio, la del Consejo Popular, para tomar cualquier decisión. Antes hay que conocer esa población. Exacto. ¿Cómo podemos decir entonces que puede contribuir esta política y de qué manera puede involucrar a todos esos actores de la sociedad para no cambiar esa situación demográfica que sabemos que no va a cambiar, pero para vivir en mejores condiciones?
Es que ya lo está haciendo. O sea, hay comisiones. Esa política tiene comisiones, que tiene todos los sectores, que tiene todos los ministerios. Cuando tú estudias, por ejemplo, ¿qué población tú tienes en este lugar y qué tipo de acueducto le tengo que poner? Y eso se está haciendo hoy en el Plan de Desarrollo Hidráulico del país. Estás aplicando la dinámica demográfica. O sea, que un programa ejemplo, agrícola, tú le dices, esta población que tienes aquí no te permite hacer eso. Tienes que tener una estrategia migratoria, tienes que tener otro tipo de estrategia, y eso se aplica. O cuando tú concibes una casita infantil en esta industria, porque y no en otra, y no en otra, ahí estás diferenciando esa aplicación. O cuando tú reparas un círculo infantil y lo que tienes que reparar es un hogar de ancianos. Ese tipo de cosas se está haciendo ahora mismo. O sea, podemos decir entonces que ya estamos viendo resultados. Sí, sí, sí. Resultados positivos. Porque es una política aprobada no en el 2000. todo lo que queremos, claro. No podemos llegar mucho más allá, pero sí. Pero es una política aprobada como política en el 2014, pero hay antecedentes de trabajo, desde muchísimo antes. Bueno, yo creo que se nos ha quedado muchísimo por tratar. Hablar sobre retos demográficos en un país con tantos desafíos en ese sentido es bien difícil para solo 27 minutos, pero les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Por supuesto, seguramente en Buen Cubano seguiremos tratando este tema con más especificidades, aunque ya lo hemos venido haciendo. Indiscutiblemente, la población cubana continuará su tendencia al decrecimiento, envejecerá y se urbanizará. Ante tal escenario, hay que seguir poniendo el foco en desarrollar un sistema integral de cuidados para los adultos mayores, en reformar el sistema de pensiones, en promover mecanismos atractivos para que los jóvenes encuentren su realización personal en Cuba, como bien decían nuestras invitadas, porque sin dudas la población es el recurso más importante de un país. De esta manera nosotros despedimos el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana para seguir dialogando sobre la cotidianidad de nuestra isla, así, en Buen Cubano.